Gange to zini zone dawa tamje pambe chiri tambe chuni denze be kodam dela chaze lo lama dang bo ji jin jambe yang la chaze lo ma ara bazana de ma ara bazana de ma ara bazana de ma ara bazana Omara bazana de 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 zenden ji chena ve se ji da le de mo men ba ra ka da de je shun lo to ba ye lo zhe bo be na wa ze do Eso es amoroso, que la luz de tu sabiduría, entonces, Manjusri, ¿no? Alabanza. Que la luz de tu sabiduría despeje por completo la neblina de mi ignorancia y que tras comprender las palabras del Buda y sus comentarios, confiéreme por favor la luz del intelecto intrépido. Y la otra que hemos recitado era ¿no? sí. Y la otra era vale. Me postro ante a Gautama, quien movido por la compasión enseñó la sagrada doctrina para que abandonemos toda teoría. La última estrofa de la sabiduría fundamental de Nagarjuna. Ya podéis hacer preguntas. Vale, pues mira, una pregunta que tenía, que la hice la semana pasada o la anterior, es cuando se juntan varios factores mentales. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de la pereza. Por ejemplo, se junta el factor mental de la pereza, pero lo que yo quiero hacer tiene una buena motivación. Por ejemplo, yo quiero hacer algo de generosidad, algo que es muy positivo, muy virtuoso. Entonces, cuando se juntan esos dos factores mentales, o en general factores mentales que son positivos y negativos, ¿qué es lo que al final, qué se puede extraer de eso? Porque como que a veces parece que tiene que haber un factor mental que es el dominante, pero ¿qué pasa con todos los demás factores mentales que pueden estar actuando en ese momento? Cognitiva tiresa. Mira, pues casi voy a compartirlo y vemos el dibujo, porque así... Perdón, así lo vemos todos, ¿no? Tu pregunta y también... vamos a compartir, espérate. Primero lo abrimos por aquí, en algún lado. Te iba a decir, Juancho, que sí, espérate. Ni tenki ti. De la penatita, ¿verdad? Era un poco como esto, ¿no? Aquí. ¿Ves? Cognitiva tendente ahora. Que sí, ti nala ti kunronga era. Ani ti concho junge nieto tandatela. Ani que sí, dentro de humore, ani concho te guares. Ani candes to gire, pena de tante ñamdu de tu gire pes. Dentro ti de tu gire ra, pena ti. Dentro ti jikta warera, jikta. Ani jikta tende cha gire ra. Nina di tanti ñamdu cha to gire, tu que maretti rimotinala. Ya gune de ves que chat kitara. De tenderes ro. Da nyale ya de gewasina. Longdo de bakanshi, de wakiji que was que roas. Entonces, Lundo te pagan, sí, entonces, los factores virtuosos son aquellos que son no neutros. Lo que pasa es que la palabra neutro en tibetano significa enseñado las escrituras. O sea, perdona, neutro significa no enseñado en las escrituras. Entonces, aquí es enseñado en las escrituras, esto quiere decir que tiene un valor moral, ¿no? Que tiene enseñado en las escrituras y que además genera virtud, o sea, genera dewa y felicidad. Y como resultado, es una causa que como resultado va a tener felicidad.
Eh. O sea, es algo enseñado en las escrituras y como resultado va a tener felicidad. 다 롱도 된바 간시라 동해지지 되라 득바스. Entonces, enseñado en Me las dio escrituras, o sea, no neutro, y que, y que como resultado tiene infelicidad, sufrimiento, pues estos son las emociones nocivas, 다 되니 가야 los 많이 factores 배쳐야 no 되라. virtuosos. 되니 가야 많이 배쳐야 되라 롱마 댄스. Y luego los que no son ninguno de esos, pues son los neutros, que literalmente se dice no enseñados en las escrituras. 지자 개와다 메게와니 셈지기 콜라 냠도 용식 말했어. No podemos en el mismo instante y acompañando a la misma mente principal, no podemos tener uno que sea virtuoso y uno que no sea virtuoso. 이래양 나도 지기 가사지 줄라 개와야 요초 그래 메게와야 요초 그래. Pero en cambio, en una persona, pues sí, podemos tener los dos, pero no al mismo tiempo, justo al mismo tiempo. Pero pueden estar muy cerquita, pero no exactamente al mismo tiempo. 지자 조심지기 콜라야 돼 개와다 메게와 냠도 요버디 요 말했어. Entonces, Chosem, la mente principal es este dedo gordo, por ejemplo, y entonces alrededor tenemos los factores mentales, y entonces para una misma mente principal en un mismo instante no puede haber al mismo tiempo uno virtuoso y uno no virtuoso. 이 A no ser Ninan Tenso, Diblumaten. 지금 냠도 요초 그래. Pero luego lo que sí que puede haber es las emociones nocivas neutras. pero Que estas, 가사 단진당 냠도라 개와다 메게와 냠도 요초. por ejemplo, en la visión del cúmulo transitorio, que es una visión, es una noción de un yo, pero sobre el yo propio, porque a veces, o sea, ya sabéis que en el tibetano a veces le dice, es un yo en esa persona, ¿no? Una entidad en una mesa, ¿no? Pues ves un yo, ese no vale como visión del cúmulo transitorio. El cúmulo transitorio son los agregados, que son un cúmulo, pues son un montón de cosas, y son transitorios porque cambian momento a momento, ¿no? Entonces, visión del cúmulo es de un yo sobre el cúmulo transitorio propio. Entonces, esta por ejemplo, como todas estas de la ignorancia de la sabiduría, relacionado con la sabiduría, pues tienen este otro calificativo que son nocivas neutras. Entonces, las puedes poner y no pasa nada. O sea, no se vuelve no virtuosa la mente, porque son neutras también, aunque sean nocivas. 지금 반대 쳐이더베 달막기티 가르송으로서나 참소 모단 개매치 신도니와 차르주 민송으로서 참반인지도 뭐버 단지 말이 바다 건진단 개와 마인자 en lamsam meos mari konzunyamdo tegres tropochen tegres. Y entonces Almakiti lo que dijo es que no tenían un modo de todas estas otras mentes, estos otros factores mentales, mientras no sea la sabiduría que comprende la ausencia de yo, por ejemplo, pues todas estas otras no tienen un modo de percepción que sea directamente contrario a estas de aquí, las emociones nocivas neutras, que son las de la ignorancia, ¿no? Y por lo tanto, pues no se dañan entre sí, o sea, pueden mantenerse unidas. Trip lungma denstan sakata karada tajigu dripa trip sidusane tribasiyores lungma denstan kewada mege wakaya maimbe tapena kasata zituzuya dripa yimba lungma de yimba. Entonces aquí lo que quiere decir, le hemos puesto nombre de emociones nocivas, pero Aletim me vas a ver eso. Está aquí en tibetano esta significa como oscuración, serían como oscuraciones neutras, y como veis, bueno, de esto vosotros no sabéis el tibetano, pero a lo mejor un poquito sí. Entonces, lo otro que es Lungmaten, que dice, o sea, lo que quiere decir es que no está enseñado en las escrituras. Esto literalmente lo que dice es eso, pero significa neutra. Dadi lungte maten sati sanjeki pena sokchu to dinde chena chena dunga yongurta sana lungte masigres. Entonces, lo de enseñado en las escrituras o no enseñado en las escrituras se refiere a que el Buda lo dijo en algún sutra. Por ejemplo, dijo, matar es malo. Entonces ya dijo que matar, o sea, ya tenía esa carga moral explicada por el Buda, ¿no? Es decir, que era una acción negativa. En este caso es una acción, no es un factor mental.
엔데네 시스템지 소ťabayina ane telatene chiral maungbala tebayungri sale lungtembas. También el Buda dijo, si en cambio le salvas la vida a una criatura, entonces eso en el futuro va a madurar como felicidad y por lo tanto es una acción positiva. Está enseñado en las escrituras. Sidan sukta chiro jetiketi gewaya mare megewaya mare lumadense. Entonces, por ejemplo, los sonidos, las imágenes, los olores, etcétera, todo eso no es ni virtuoso ni virtuoso, no es ni enseñado en las escrituras ni no enseñado en las escrituras. 어떻게 녀때 제시 제르담이 뭐도 돈다 지난게 저버디는디 에 셈치기 콜라 게미기 냠도 중디도 용 말했어. Aquí también tenéis otra cosa escrita. Dina la yanti chiores. Niemonchenta, ani niemontan migoa dislogaresa. 어디래 녀모지이네 인지비지 녀모지당 개와 매워지 용 말했어. 그냥 아니 녀모지이네 나를 개와요래. 나 개와지 베이나 잡는 녀모용 거래. 녀모지 다 냠도라 개와 dünyam도 가사직 줄이요 그래. 이네 셈디 총대도 소해 말했어. Niemonchentan gewa. Chundendo yo 말했어. 요 말했어. Entonces, hay esto que es afligido, que es aquello que pues también puede ser una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber una persona que sea afligida y que tenga una emoción nociva. Pero un factor mental, ni monchen de jikta ni monchen de mare. Matin lu maten di ni monchen de. 내가 니네한테 개와 냠도 됐다 그래, 중대. 냠도 예 중대만 있어. 총발대 보면 있어. Kare kata kare. Jikta ta 지디다 개와 jikta ta gewa. 중대만 있어. Chunde mai dina dünyamdo yores. dünyam도 있어. Ni chunde mai pekinsa kare. 중대만 봐다 덴데베 로티 고 개와티기 녀몽 진래하데 녀모지 로 임부스는 고 덴데베 개와 로티기 콜해야 돼. 개벨로티 녀모지 차로. 개와 녀모지 녀모스. Bueno, pues dice que Sela que sí que pueden convivir, incluso o sea que lo que puede convivir, por ejemplo, es eso que hemos dicho de la noción de un yo con un factor mental virtuoso, pero que no son concomitantes. Conviven al mismo tiempo, pero no son concomitantes. 얘네야. Que hay 어디가 말. porque no tienen los 5 aspectos de las 5 concomitancias. ¿Os acordáis que hablábamos de las 5? ¿Os acordáis de las 5 concomitancias? 얘네야. 다 삼대가 나래. 다디 또 오메로 그 대시 잡다 찍라. 다 녀모지 개와들이 상해요. 삼대 녀모지 있어요. Pero bueno, que también hay debates y hay otras ideas. Aquí también tenemos otras explicaciones. Por ejemplo, serían, el apego y el amor, ¿no? Por ejemplo, la compasión. Pues en vez de que, como uno es una emoción nociva y el otro, en cambio, es un factor mental virtuoso, pues entonces se irían alternando muy rápido. Entonces, por eso parece que están juntos, pero en realidad no. O pues en la escuela Chitamatra, pues todo lo no virtuoso está en una mente separada, con lo cual pues ahí no hay problema. O sea, cada escuela también lo explica de una manera diferente. Sí, aquí tenéis también cada escuela, si queréis verlo luego. Vale. Otra pregunta. Pues yo un poco por lo que estáis contando, no sé muy bien, aunque habría que ver lo que compartes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una emoción nociva y una no virtuosa? Que al final una nociva entiendo que es no virtuosa, ¿no? Vale, Niemontan, Miguel Semjun, la que va a careyeres. Niemontan, Miguel Semjun le de Mosumdo, Miguel Semjun, 녀모 매개 말씀 중에는 녀모인배 파체 그래. 녀모이나 매개 말씀 중에 초체 말했어. Pena? Pena
nyomo yela me kyo ma yimba kam gong ge nyomo to. Kam gong nyomo tele nyomo re me kyo mares. Bueno, Do chato kam gong. es que esto es un poquito avanzado, porque claro, dice, le digo, ¿qué diferencia hay entre las emociones nocivas y los factores mentales no virtuosos? Y me dice 3 puntos. Ya sabéis cómo te responden los maestros cuando les preguntas estas cosas, ¿no? Dice 3 puntos. Entonces, 3 puntos, ¿qué significa? Que todo lo que es un factor mental no virtuoso es necesariamente una emoción nociva. Pero no todo lo que es una emoción nociva es necesariamente un factor mental no virtuoso. Y le digo, por ejemplo, me dice, por ejemplo, pues el deseo de la esfera de las esferas superiores, que es la esfera de la forma y la esfera sin forma. Ese tipo de deseo es una emoción, es una emoción nociva, pero no es un factor mental no virtuoso, porque no es no virtuoso. Y Karchen en mi goma me impequió, le estoy preguntando, ¿por qué no es no virtuosa? Kam gong me kyo yo mares. Porque no, en las esferas superiores no hay nada que no sea virtuoso, nada no virtuoso. O sea, hay neutro, pero no virtuoso no hay. Vale. ¿Y los otros 2 puntos? Los otros 2 puntos, pero entonces, bueno, que algo, si algo es una emoción nociva, es un factor mental no virtuoso, es necesariamente una emoción nociva, pues cualquier emoción nociva, ¿no? La pereza, por ejemplo. Y esos son los puntos, los 3 puntos, ¿no? Como una está dentro de la otra, ¿no? Pues entonces ya solo nos queda el que está fuera, ¿no? Solo hay de esos dos, o que sean los dos, que vale cualquier emoción nociva de la esfera del deseo, o una que solamente sea emoción nociva, pero no virtuoso, factor mental no virtuoso, entonces esa es de las esferas superiores, y luego fuera de eso, pues cualquier cosa. Nika ma impemu, pero nada, Yo me mucho mucho. el rosario, vale. El rosario no es ni una emoción nociva, Sí. ni un factor mental no virtuoso. Pero sokju ma jene la soba tu jiri di lo rakpa chi gong ge yung yu di zane kam gong la sukam da sumi kam la di yo mares. Entonces, por ejemplo, también matar, robar, violar, esas cosas están motivadas por una mente no virtuosa muy, muy fuerte. Entonces, este tipo de cosas no existen en las esferas superiores. Este tipo de acciones. Ya, ya. ¿Qué quieres decir por esferas superiores? Perdona. ¿Cómo hacen la carrera esa? Sukam da sumi kam. Son la esfera de la forma y la esfera sin forma. Son, Sebo kore chik tenda. os vamos a enseñar Ale, yedina yo mares. otra cosa. Mira, que vamos a compartir aquí. Tínala tú, mira. Tínala tú. A ver. Kamsum. Tínala llena. Tajush, tantande. Janela. A ver, así lo podemos enseñar aquí, mira. No. Esto lo hemos compartido. ¿Hemos compartido la pantalla? No, vamos a compartir. No, todavía no. Esta de aquí. Vamos a compartir esta. Que esto también os voy a dar el link para que podáis verlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, donde las 20 sangas lo podemos ver. Es un poco complicado. Tiene la llore, que la lleneam. Tiene a ti sumejam. Ti sugam. Ani ti dogam. No di dana la kamsum sare. Dada ngazo mi desa digeti. Rori tu yus digeti ndo kams kires. A ver, aquí o aquí en el reino sin forma, sé que esto también, ¿no? Rori tu ne dana ngazo mi yu zabulin do di ndo kams kires. Entonces ahora los 6 tipos de seres que normalmente se explican, ¿no? Como los seres humanos, los dioses, los semidioses, etcétera, pues estos están en los reinos del... Mira, aquí. Tinalati... Sukta ti rori. Ngendore. Ngendo. Aniti mi. Aniti nala latan la me. Entonces aquí tenemos, pues, esto es la esfera del deseo y aquí tenemos los reinos inferiores,
que ya sabéis, los animales, los pretas, ¿no? Y los infiernos. Y luego los humanos, y aquí están los de los 4 continentes, y luego los 6 cielos del deseo. Que bueno, aquí están los dioses y semidioses del reino del deseo, porque luego en el reino de la forma y la esfera de la forma y la no forma, pues también hay dioses, pero no están aquí en la esfera del deseo. Tela dokam la ko ti doyong ala zo long che be ne za de kam. Ni se le llama la Sokta, esfera del chi, deseo ro, re, porque nos dejamos distraer principalmente por los 5 sentidos, ¿no? Por los objetos sensoriales, ¿no? ta de soki kam sa ne sok mi se che chube samde ko be top chi chube na soki kam la. Entonces, Shile to sa ne ma to del ki ma re. si generas un tipo de concentración que está más allá de la calma mental, a partir de la calma mental, los estados de concentración ya forman parte de estas 4 absorciones, que son la esfera de la forma. Que Estamos haciendo un juego y ahí en el juego puedes caer en distintas partes de las 3 esferas, tirando el dado. Entonces aquí este cambio que pone el reino sin forma, a ver, te das aquí, te sale aquí la explicación, todo lo tenéis luego ahí, os lo dejo en el link. Entonces en el reino sin forma, pues hay 4 fases también, ¿no? Que cada una es una absorción meditativa más concentrada, más absoluta. Entonces en una es lo que se experimenta, no hay formas, ahí no hay formas, en una solo se experimenta el espacio infinito, la segunda la conciencia infinita, la tercera nada en absoluto, y esta se llama cima de la existencia, pero ahí es como que ya estás o sea, no tienes cuerpo, o sea, se puede renacer ahí, entonces ya no tienes cuerpo, una vez que tienes muchísima concentración, entonces puedes, pues digamos, cuando renaces, en vez de coger un cuerpo, te quedas ahí en esa concentración, y entonces todo como que no hay formas, no hay nada. Kain será lutenta semten yoren chara. Porque luego o sea, tu cuerpo puede estar en una esfera y tu mente en otra, ¿sabes? O sea, tú estás aquí meditando y empiezas a tener una concentración inmensa, pues tu mente se va a otras esferas, pero tu cuerpo sigue en la esfera del deseo. Pero si luego mueres y te quedas, tu mente se queda en esas esferas sin renacer durante cierto tiempo, pues el cuerpo también está en la esfera donde esté tu mente. La vida es muy larga en esas esferas de la forma y de la no forma, de la sin forma, y también hay mucha más felicidad, se experimenta mucho gozo. Pero el mejor sitio para practicar el Dharma es la esfera del deseo y de entre ella los reinos de los humanos. Porque, por ejemplo, como hay sufrimiento, pues podemos generar renuncia. En esos estás, claro, y aquí estás completamente absorto en estas, ¿no? No piensas nada de nada. Y aquí además puedes practicar el tantra, cosa que ellos tampoco pueden. Vale, entonces, ¿qué más preguntas hay? Es que hemos metido hoy muchas cosas nuevas, ¿no? Las esferas y cosas. Pero de teoría de mentes, pero si queréis preguntar otra cosa, que se lo dice también, vale. Pues mira, yo quiero preguntar otra cosa. No sé si alguien quiere preguntar, porque como yo he preguntado. No, vale, cola yo esa. Sí, pues pregunta. Pues esto, justamente cuando has hablado de la rueda de oración, si quiere acérquesela, me he acordado que en esa zona había muchas banderas de oración. Y entonces luego me acuerdo también que yo tengo una parcela donde yo pongo unas banderas de oración, muchas, y
no las cambio, se van como degradando, se rompen a trocitos. Luego, hace poco estaba pensando, igual es malo, o sea, es bueno por una parte, pero otra parte, si se va degradando y va cayendo todo al suelo, como es un material plástico, artificial, igual es malo para el suelo. Entonces me gustaría saber la opinión de Gisela al respecto. Si Claro, debería entonces, cambiarlo cada año, debería esperarme y tratar de comprar que fueran de algodón, que fuera todo degradable, que no contaminara, o si tengo que pensar que el beneficio que se recibe en los seres es mayor que todo lo que estoy pensando aparte. kantan tanti kerran kora tinkordi kola kandi sunso nani ngati tina la luntama tagi tusa 허리. nani kon nangla ti gyabla lunta tagi yolas 어. ina lunta ti nimba cha ani nyam ani tama meba so to gito 어. ni di gigre re di la gig nyamdo yore ani di sala nugire sasila nugire 아니 tendensia na kare yagato di tagara nyam sana digitu yamena lore de la sarpata ani semati 저죠. llevo que ani semat kinila ju 알레 데라 어 롱다디 주제디 거랑 사실 상황이네 데라 못이네 다시하나 양 야오레스 그 롱가 파세로 그랬어. na sasi nugire sa kana jigitusa 알레 redi rengune mare ti jigitista to 알레 사실 나도는 롱고 치로. dice que a lo mejor no le hace mucho daño a la tierra que se la lleva al aire y ya tama pop kire 아니 그냥 데 롱다디 쇼쇼다 지사드는 거지 말이야. que a Gisela le parece que mucho daño no puede hacer, pero a lo mejor se puede encontrar, ¿no? Peche reya, uy, yo pati, ragi, sare, ¿no? 그래 오이 Que a lo mejor se pueden encontrar algunas, como dices tú, que sean de algodón, o sea, que sean biológicas, o como se llame, ¿no? 근데 Eh, 롱다 바르자니도 설레 혼설레 라비 janze reate dane haudos. y eso le voy a decir a los que fabrican las banderas de oración, Faisene re que las hagan de una tela que sea biodegradable. Yesa bala. Re yagoyo bati mangcheo dinesen tabzi kuduara. Jing je na tabzi chira ko ngene wate. Entonces dice que a lo mejor lo hacen porque las telas buenas se arrugan más y las telas de plástico se mantienen más tiesas así. Ina cheche sho di ngoso semnang lungda kaya di yakdos. Pero lo más importante es colgar banderas de oración en nuestra mente. Ngaya lungda di je junju dis kaya di kawe di pe mangu kar pele ale tine mangu dos. Tine mangu kar pajudu zutinan ani sida ko tinde. Dice, yo alguna vez pongo alguna, pero tampoco pongo muchas, porque por ejemplo hay gente que pone muchas y luego en el Tíbet a veces incluso las vacas se enredan y luego las llevan colgando del cuello. 소배만 시행도 신기 왔어. 소배만 얘기도 좀 지지요레스 라마 주의라는 거지. Si vosotros os acordáis de Ribalsar, que le llaman Chopema también, ese pueblo que tiene un lago redondo. Pues dice que, que está en la montaña y en esas montañas ahí hay muchísimas banderas de oración. 그래서 어디야 롱대 요를 먹고 소리서 좀 지기 롱대 되게 봐짜 된데서 롱대 갑상 쓰서 야고스 Y entonces, Gisela tiene un estudiante allí que es un rinpoche que se dio cuenta de que estaban causando problemas las banderas de oración y entonces puso puso unos postes y para que la gente las pusiera en los postes y no en cualquier lado. 거리오 송접시야데 백해서 못. Que es muy importante cuidar de nuestro medio ambiente. Con sabiduría. Sabiduría. 롱대 야슈에디 먼저 전juk 셈다 돈이 따와 고메데. Entonces las mejores banderas de oración son la bodichita y la visión de la vacuidad. Y también hay que poner las banderas de oración de la sabiduría en nuestra mente.
y lo ne va lungta tanishana, ene kachimores. Es. Entonces, si pones esas banderas de oración, no pasa nada. No cae plástico al suelo ni nada. Ya, ane te voy a dar. ¿Alguna otra pregunta? Lori yuna dikido ya dande te una shishanda yana dikires Que aunque kare. no sea de teoría de mentes, da igual como ha hecho Rubén ahora. Sí, a mí me gustaría comentar algo sobre el Bodhisattva, como el camino del Bodhisattva. Y, por ejemplo, en relación a estos reinos, ¿no? De la no forma, que te quedas como ahí, entiendo que el Bodhisattva tendrá que, o sea, de alguna forma, el compromiso es como venir a los reinos donde puede ayudar a avanzar a otros seres, ¿no? Porque si te quedas ahí como en esa absorción, ahí no puedes hacer nada. Que la di chanchu senpai na. Ani kunjo su hamta su me la pegi o samareka. Isena kunjo mi se da mi la ropa se da se tu que samarete da. Ti ta re chang yawdo chwa de. Ta dare. Chanju semba de sume kamla pe nyu yoras. Sí, Nyu alon pe exactamente mares. lo que tú dices. Es muy raro que un bodhisattva vaya al reino sin forma. Kai sena sanje rang sun yoras. Ene semje mimbe ne ma inza chanju semba de sume de kewa lembar chik mares. Precisamente por lo que has dicho, que lo dijo también el Buda, porque en el reino sin forma no ves seres. O sea, lo ves todo espacio, todo conciencia, todo tal, pero no ves seres. Ta monum Y, jagirwa. Sume kansa di dokam rojil ke ene cholo ko ene nganjo tendo chito shos monum jagires. Y por eso, que Chanju semba namji. y por eso los bodhisattvas rezan para poder renacer en el reino del deseo y en los lugares donde puedan ser de mucha utilidad. Ine sukamla chanju semba mongo yoras. Pero en cambio, en el reino de la forma hay muchísimos bodhisattvas. Samde tangbo nyewa sumba shiwa. En las etapas de la concentración, la primera, segunda, tercera, la cuarta concentración, hay muchos bodhisattvas. Wa kozu sume kabge chanju semba tozu samje ke tuyo mongo nantugu yoras. Sukham. Sukam ko. Me parece que se llama Rupaloka, ¿no? No, Rupaloka es... sí, Rupaloka se llama el reino de la forma. El Loka es reino y Rupa es forma, ¿no? En el reino de la forma hay muchos bodhisattvas porque desde ahí sí que pueden ayudar a muchos seres. Y tener una concentración además que les va a venir muy bien para meditar en la vacuidad y en la bodhicitta. Da de kabla mangche aji gomda sherap kor tingi da sherap kor mangche wa teres semya jeda. Y para eso necesitas samadhi, ¿no? Concentración y también sabiduría. Da ine yang nga ge nyamle che che do sukamle yini ge chanju semba tozu yang do kamle kewa lema sho mili kewa lema sho monum jage yoras. Chanju semba konzo yang. Sukhamla, Yube chanju semba tozu do kamle mi kewa lema sho nga ge nyamle che y como estos son dioses, porque en el reino de la forma son deidades, ¿no? Entonces no tienen ese cuerpo de deidades, no como en de la sin forma, que ya no hay cuerpo ni nada. Y entonces muchos de ellos también rezan para renacer con los humanos, entre los humanos para poder ayudar a los humanos. Ane kange yo se semje digi di kilma korazo dingin zita sherap tempo chasarwa. Kange kache yo semje salme pendo chito shos monum. Entonces ellos ya tienen muchísima concentración, entonces no les importa nada renacer un sitio donde haya muchísimas perturbaciones, porque a ellos no les van a afectar, entonces rezan para poder renacer en lugares donde haya muchísimas perturbaciones para poder beneficiar a la gente de allí, ¿no? Chesa tiene chimbo dos. Manzo to tanda rango ma de beje shisuno kha jemi rama meza ane dewa chela sobe tinde shingam ri chewa sho se nanga yores. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora que no tenemos esa capacidad, pues muchas veces rezamos para irnos a Dehuachén, por ejemplo, ¿no? Porque anhelamos un sitio tranquilo, ¿no? Pero a ellos les pasa lo contrario.
porque no tienen, no les importan las perturbaciones. 소소 템포 톱사서는 엔디네 제래 수가마 대녀 드셔볼 기월이네. 소소 많이 get메 차서. Ya, una vez que llegamos a cierto punto, que tengamos cierto punto de concentración, también, pues entonces ya o sea, nos encanta ir a esos lugares donde hay muchísimas perturbaciones porque tiene la ventaja de que tú los puedes ayudar a ellos y no tiene la desventaja de que ellos te pueden dañar a ti, ¿no? Eso sería como el primer boom. Vale, di Eso sería como satampo estar en el tabrebe. primer boom. 가리. Di sumegam di satampo tabrepes. 스메감디 심지 사톱줄이. 심지랑 가와. Sugam. 수감. Mira, sugam la pakbaya. 수감을 파파야 요리. 도가는 파파야 요리. 수감을 파파야. Sí, 그냥 텔은 지나 도감라 파파다 소지니가 요리. 수감라 요리. 수메감라 요리. que la primera tierra, ¿no? La primera tierra significa que eres un aria, ¿no? Que has comprendido la vacuidad con la conexión directa. Y entonces arias los hay arias en los tres reinos, pero aria bodhisattvas pues los hay en los reinos de la forma y el reino del deseo, ¿no? Del deseo, los hay, o sea, no implica una cosa a la otra, son cosas diferentes. 수메르에 대해 파파도 대매 파파 괜찮아. En cambio, los arias que están en el reino sin forma, que se llama la Arupa Loka, ¿no? Arupa, no forma, ¿no? En el reino sin forma, pues estos son todos Hinayana, o sea, no son bodhisattvas, porque 배는 ahí no se quedan los Arya Bodhisattvas. 년도다라 얘기를 거면 되잖아요. 땅아 조금 동에 데레 타고도 성구여로 왔어. Claro, porque los oyentes, los realizadores solitarios, tienen ese deseo de liberarse del sufrimiento cuanto antes. 또 동에 망치고 가는 것도 다나 아니 속다 지로 르제티네 것도 참. Entonces ellos piensan, bueno, la mayoría del sufrimiento viene de qué, de los objetos de los sentidos, ¿no? De las formas y colores, sonidos, olores, sabores, etcétera. Entonces, en ese lugar no hay. 제가 더발에 타르기하게 체도 곰gem네 삼대 곰 아니. Y entonces ellos quieren liberarse del reino del deseo, que es donde hay esta fijación tan grande por los objetos de los sentidos, y quieren ir a estados de concentración mayores en los cuales se experimenta mayor felicidad. 다 수감내 양자 다도 동에도 다자 소울에 메베 동에여와. 다 속도 매버 차고도 삼네니 소메기 데레기 무시스야 데다 삼대 소메기 곰자지요. 데네 곰발 때네 소멜티오레. Y entonces ellos se van volviendo cada vez más sutiles en su manera de mirar la mente, de ver de dónde llega el sufrimiento. Entonces, al principio eso, ven que los objetos de los sentidos te provocan sufrimiento, entonces quieren estar a salvo de eso, y entonces pues pasan al reino de la forma. Y luego en el reino de la forma ven que todavía quedan rastros de ese sufrimiento porque hay formas, y entonces siguen practicando la concentración para pasar a estados mentales de concentración mayores en los cuales ya no hay ni siquiera formas, ¿no? 된대거라니. 오랑게 삼로도 배시도 차워지래 딜이네야. 수메가라 장세 바바요 말이 년도 바바라 내 바바도 줘요. Y esos estados cada vez son más sutiles y más eso, de concentración mayor, ¿no? Pero ahí no vamos a encontrar Arya Bodhisattvas en el reino sin forma, porque no pueden ayudar a los seres desde ahí. Hay preguntas en el chat, Tenzin. Sí, a ver, vamos a ver. Primero tenemos aquí de Mauricio, que dice: por las explicaciones de los maestros entiendo que las matemáticas fundamentales en Occidente solo sirven para analizar la realidad burda. Pero entonces nuestra ingeniería, etcétera, es como si, sin sentido, vacía de contenido. Más allá de la vacuidad está el amor incondicional, amigos y enemigos con ecuanimidad. La meditación analítica es para analizar la realidad social. Cuando di la verdad, ven a chigya ya tan, cambara sotu kapso que chigya ya tan, dentro di
donda gare yore, kaisina chama tomba ina, ani tangka gaya tande cho la donda yore bes, ani chenik tande cho. 가래. 에네. Chirtan chenik tangka gaya tande cho ti, kasi tam che tomba ina, 알레. ani donda gare yore, donda midos. 알레. 어디 대 동부 인상 아니 되게 디 참아로 지자다 되게 디 연구요. Y puesto que los fenómenos son vacíos, 매섭니다. entonces se pueden cuantificar y se pueden contar, se pueden hacer matemáticas. 나도 동부 인상 동부 강내 아니 그 텐제 기남샤디 샤도고요. 텐제 기남샤 샤도사 테링 안도 저랑도 벤 여름날이 요리 나도 도와 자갈이 얼들이네 되게 봐서 매 통제시해야 도마스. Debido a que los fenómenos son vacíos, existe la interdependencia. Y puesto que existe la interdependencia, entonces podemos hablar de fenómenos y podemos hablar y podemos cuantificarlos y podemos tener una conversación con personas que están en otro país. 대 저거데 단다 자와셔름 나네요. 듣고요. 시라마원 도대와 셈자마 근데 우모발에 다세 당했어. 되게 동부이나 ene pawe deba shi di sha tu min dus pawe deba shi me na ku jo sum de sha tu min was o dus chen ya zhe zhe Uma bachamala. ngo ma be umar tenju bala zhe Telgurbala. ta tenju we kawas na dong ba yin san de de tenje nam sha de sha tu ge dong ba ma yin na zhe shi zhe re den ba zhe ene so he men ju cha re ene pawe deba shi ngone jaran me sha res Die Leukatze cantimida. pawe deba da ba pawe deba da ba Bueno, hay un capítulo que creemos que es el capítulo 14 de la sabiduría fundamental de Nagarjuna, que lo puedes leer y además yo tengo por ahí el comentario traducido, ¿no? de Chandakirti. Mal, Nagarjuna. De Nagarjuna. Gante Tirpati Tipa y Cochitato Virosa. Bueno, entonces en este capítulo, Nagarjuna lo que presenta es una objeción que hacen las escuelas materialistas, que son las escuelas inferiores, y también las chitamatas, y entonces todas esas escuelas materialistas le ponen esta objeción a la escuela prasángica, madhyamika, en la que le dicen, que es un poco lo que estabas diciendo tú, le dicen, pues si todo es vacío, pues entonces no hay las cuatro verdades, y si no hay las cuatro verdades, pues no hay sufrimiento, no hay camino, entonces ¿para qué estamos aquí hablando de nada, no? Y entonces la respuesta de Nagarjuna es esa objeción os la voy a poner yo a vosotros, ¿no? Porque en realidad es bajo vuestras aserciones bajo las cuales es imposible que exista nada, que existan las cuatro verdades, ni que exista el camino, ni que exista nada. Porque si las cosas existen por su propia naturaleza, si existen por su propio lado, entonces no pueden cambiar, y entonces no puede haber nada transitorio, no puede haber ninguna transformación, no puede haber un camino, y tampoco puede haber sufrimiento, pues si no hay cambio, ¿no? Las cosas serían completamente fijas y estáticas, ¿no? Sí, Entonces él decía, si todo fuera vacío, no habría elementos y no habría deterioro, degeneración. Y no habría surgimiento, no habría ni surgimiento ni decline. Y entonces, por lo tanto, vosotros no podríais hablar de las cuatro nobles verdades. Y si no hay cuatro nobles verdades, no hay Buda, ni hay Sangha, ni hay Dharma. Y entonces
pues ellos lo estaban debatiendo la vacuidad a la escuela praságica madhyamika. La escuela praságica madhyamika les decía que para que pudieran existir de manera convencional los fenómenos tenían que ser interdependientes, y el hecho de que fueran interdependientes demostraba que eran vacíos. tenjuwe ne tembar madu rangshin madu si madu mes. Entonces decía, no es que yo diga que no existan, lo que digo es que no existen por su propia naturaleza, no existen de manera verdadera. Chesa 되게 똑똑해 거네 요리스. Existen como meras imputaciones conceptuales. Por una mente conceptual las imputan, nada más. No existen allí de su propio lado, ¿no? 똑똑해 거네 요사. Y desde ese punto de vista, entonces sí que se puede plantear la existencia de los fenómenos. No como vosotros decís que existen, que no existe de esa manera. Entonces él le daba la vuelta y decía, si no estuvieran vacíos los fenómenos, entonces no habría las cuatro nobles verdades, no habría surgimiento, ni habría declive, aniquilación, y luego no habría Buda, ni Dharma, ni Sangha. Entonces eso es muy bien pensado, esa pregunta. Pero si verdaderamente reflexionas en la ausencia de existencia verdadera y en la interdependencia, te vas a dar cuenta de que es así tal como lo decía Nagarjuna. Entonces la interdependencia tiene dos partes que son muy importantes, que dicen en tibetano ten y tel, que son como ten sería relativo y tel dependiente. Entonces, por ejemplo, tenemos este rosario. Entonces están relacionados, o sea, sería como relativamente relacionados, ¿no? Entonces, relacionados gracias gracias a otra cosa, en dependencia de otra cosa. Entonces, por eso están todos juntos. Entonces, si no tuviéramos esa dependencia del cordelito, de la cuerdecita, pues no tendríamos el rosario. Entonces, por ejemplo, ahora esta reunión de Zoom depende de muchísimos factores para existir, que son interdependientes, ¿no? Jelsena yös. Jelsena konjevayores. Tensena de rangune tu amares. Ten se dizane taktase gel de chedase takje tanis chedo tendise pekesimures. Entonces, la primera parte, el ten, sería lo que nos quiere decir es que dependiente sería como dependiente y relativo. Digamos que puede ser, la primera parte sería dependiente y la segunda relativo, vamos a decirlo así. Entonces, es que normalmente lo traducimos como interdependiente, pero podríamos decir dependiente y relativo, ¿no? Entonces, la primera parte, que sería dependiente, ese ten, lo que significa es que no existen por su propio lado. O sea, por su propio lado no están. Pero en cambio, el relativo, o sea, sería la parte dependiente, que dependen entre ellos, no existen por su propio lado, sino de manera dependiente. Y luego el relativo, lo que nos muestra es que sí que existen, no es que no existan, existen de esa manera relativa, pero existen. Tienen una existencia relativa. Donde ya ahora me llegué, no me he hecho de que tú ni buduna ni nanto, su Santidad el Dalai Lama dice que podemos
dividir todas las enseñanzas del Dharma en dos. 직도 가래서는 따와디 덴지기 따와래. 덴중기 따와래. Entonces, la visión filosófica es la de la interdependencia 저와디 o del surgimiento dependiente. Ahora que se le ha usado otra palabra que es surgimiento dependiente. 저와디 심제라 펜도치야 는 너바마지야. Y luego la conducta, que es la no violencia, la conducta no violenta. 어디 따와다 저번이나나 남배초기니 부디게 참마참 그랬어. Entonces, todo el budismo se puede esencialmente dividir entre la visión y la conducta. 아이, 되네 조신다 그래. A ver, ¿qué más preguntas hay? Dice que se la ver. Vale, voy a pasar a uno de los de abajo, ¿no? Que hay aquí abajo de Ana. A ver, ¿cuál es la manera correcta de pedir la ayuda a los budas? Es decir, necesitamos cierto grado de concentración. Por ejemplo, Ani Sangyela, Ani Rewa Gyayati, Kandes Tapsi Jakshu Karedes. 산제 도야. Sangyela Rewa Gyaya. Suya Tao. 알레 산제래. 저시야 답시. Rewa Suya. Ani Tapsi Karedes. Penati Tingesin Yona Yagatus Kandidatu. 알레요. 근데 산제래야 돼. 딘데기 네어스. 산제래 고야기 적주도 줍니다. 딘데도 적주 딘데도 주요레스. Los budas tienen un garfio así, mira, como este. Enseñárselo. 다텔에 먼저 저자 가르쳐 그래서 산제 준비돼 지난주 디콘세 아노스 소그레스. Entonces, la mejor manera de pedir ayuda a los budas es fabricarnos una argolla, 미라. así como esta. 어데. Una argolla así. entonces 딘데세네 에네 산제 딘데 적주디 에네 텔 코세 아노 될 테네. entonces atendo Y así el Buda puede agarrarnos desde la argolla y tirarnos para arriba. Como los muñequitos estos, ¿no? Que están en una caja y hacen así. Si tienen una argolla, pues más fácil de coger. 산제 준비돼 내 지난에 tarbe 남데스. Entonces el Buda decía, yo te he mostrado el camino a la liberación. 타르바디 토마토디 지난에 알레그리스. 이 지난게 지금 tradiciones. 적주도. Entonces, ahora que si tú logras o no la liberación, eso está en tus manos. Y para ello tienes que hacerte con una argolla. 세상 네 네만 나라 심지 패바네 산제 살로도 셀랑가디 지난솔 때스 숨버레스. Entonces lo que quería decir era eso, de que él nos había mostrado todo el camino a la iluminación. Está todo escrito. 다 산제 준비될 다다 산제 준비될 지난들 페로나 계시 페어이나 지난 날에 랍제스 소로나 소나 지난디 예배지디게 다쇼 숨버레스. Si viniera el Buda histórico aquí y le dijeras, oh Buda, por favor, dame una enseñanza, pues te podría perfectamente decir, he dado ya muchísimas y están ahí todas escritas. 라마송가베 지도 약주지 제도르미지 신지요레스야. Entonces uno de los mejores discípulos de Lama Tsongkhapa se llamaba Ketub Rinpoche, Ketubje, ¿no? 케두겔레베상. Ketub Gelekpelsan. 어디 케두겔레베상 에네 저 라마송가베 공부 좋아하네. 케두벨레베상 빼서뭐 좋아하네. 영공 저나 페로나 만데브 소와답드자네 양자 Sandra, no 제르미지 te puedo 페바. coger el teléfono. ¿Ah? 라마송가베 공부 좋아하네. 라유 신감 간델레 페브레스. Entonces, Lama Tsongkhapa falleció y se fue al cielo de Tusita. 되네 제두름지 다처럼 말에 지금 제토부 나로나 나 원에 컨디션이요 송바. Entonces Ketub Rinpoche, este estudiante suyo, le decía, por favor, déjeme que vaya a verlo porque tengo una pregunta. 네네. 되네 담송가베 다처럼 집에 나체나 에네 송샤죠 배제되게 하고 다시
nga yang ja yong na yang tige dile la kwa ngala la ya me sungres Entonces la Manson Capa le dijo, bueno, si quieres saber algo, léete los libros que he dejado escritos, porque yo no creo que tenga nada más que decir, aparte de todo eso que ya escribí. chen ta ang zo sanje le rewa jap tan de sanje sung be chue de lo zhong xie de be ke chen bo tung do Entonces yo creo que la mejor manera de pedirles ayuda a los dioses es que a los budas es estudiar. Es la mejor manera. ya ya Bueno, nos tenemos que ir, que parece que Sandra tiene ahora una cosa que hacer. Perdón, Ya, es que ya. tengo ahora una sesión de Zoom y yo creo que no se pueden solapar. No sabía, perdonar que corte. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Si además ya son las 7:30. ya ya okay chen jo sum jo rim bo ji Que la ma preciosa je ba na ge bolsita gyo nazca ji donde ge no wa haya nya nacido ba y me que wa donde haya nacido one no go do be decline, wa sino sho que ba ma aumente sim je más tam y je de más. dan de gyo ji Que yen ro tam je nuestros ba padres y madres, chen jo los sim ba seres ga tengan na so jo ba felicidad, de da go nim na que se no do vacíen yo los reinos che. inferiores y que las oraciones de los bodhisattvas se hagan toda realidad. Okay, gracias, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Gesela. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Tari nam Chao, kan ke chao. ko khone phone pe men de sho. Que rezo para que hoy acumuléis muchos méritos, mucha virtud, porque es un día acumulador, porque es Ta ring bo yone. de luna nueva. Chan zu chik je de be gyo chung. Y que estoy muy contento de veros, aunque nos veamos aquí de lejos. Okay, Sí. adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.